Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta reflexión del Evangelio del día. Hoy la palabra de Dios viene a nuestro encuentro con un mensaje que muchos necesitamos escuchar en medio de las dificultades, las preocupaciones y los miedos que experimentamos cada día. Jesús nos repite una y otra vez: no tengan miedo. Vivimos tiempos de incertidumbre. Muchas personas sienten temor por el futuro, por la salud, por la economía, por la familia o por las situaciones que no pueden controlar. También existe el miedo al rechazo, a la crítica, a quedarse solos o a defender la fe en un mundo que muchas veces parece alejarse de Dios precisamente en medio de esas realidades. El Señor nos habla hoy con palabras llenas de esperanza. La primera lectura, tomada del libro del profeta Jeremías, nos presenta a un hombre profundamente herido. Jeremías no está viviendo un momento de éxito ni de reconocimiento. Al contrario, experimenta la persecución, la traición y la soledad. Él mismo dice que escucha a la gente murmurar en su contra. Aquellos que antes eran sus amigos, ahora vigilan sus pasos esperando verlo caer. Sus enemigos desean derrotarlo y vengarse de él. ¿Cuántas personas pueden identificarse con Jeremías? Tal vez alguien que escuche esta reflexión ha sentido la traición de personas cercanas. Quizá alguien ha experimentado la injusticia, la crítica o el abandono. A veces incluso quienes más confiábamos pueden convertirse en motivo de dolor. Jeremías conoce perfectamente esa experiencia humana del sufrimiento. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, el profeta pronuncia una de las declaraciones de fe más hermosas de la Sagrada Escritura: el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Jeremías no niega sus problemas. No finge que todo está bien. No esconde sus heridas, pero decide mirar más allá de sus perseguidores y fija su mirada en Dios. Aquí encontramos una enseñanza muy importante para nuestra vida espiritual. La fe no elimina automáticamente las dificultades, pero sí cambia la manera en que las enfrentamos. El creyente no es una persona que nunca sufre, sino alguien que sabe que no está solo en medio del sufrimiento. Jeremías puede continuar adelante porque tiene la certeza de que Dios pelea a su lado. Muchas veces nosotros también sentimos que el mal parece más fuerte. Vemos injusticias, problemas familiares, dificultades económicas o enfermedades que parecen no tener solución. Pero la palabra de Dios nos recuerda que la última palabra nunca la tiene el miedo, ni la maldad, ni las circunstancias. La última palabra siempre pertenece al Señor. La segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, nos lleva aún más profundamente al misterio de nuestra salvación. El apóstol nos habla de Adán y de Cristo. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado llegó la muerte. La humanidad quedó herida por la desobediencia y el alejamiento de Dios. Sin embargo, San Pablo nos presenta una noticia extraordinaria. Si el pecado de un solo hombre tuvo consecuencias para todos, mucho mayor es la gracia que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. El pecado no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. El fracaso no tiene la última palabra. Cristo ha venido a derramar sobre nosotros una abundancia de gracia y de vida. Esto significa que nuestra historia no está determinada por nuestros errores ni por nuestras caídas. Muchas personas viven cargando culpas del pasado, heridas antiguas o pecados que parecen imposibles de superar. Pero San Pablo nos recuerda que el don de Dios supera cualquier pecado. La misericordia de Cristo es más grande que nuestras miserias. Y precisamente desde esta certeza llegamos al Evangelio de San Mateo. Jesús está preparando a sus discípulos para la misión. Sabe que encontrarán dificultades, rechazos e incluso persecuciones. Pero en medio de todas esas advertencias, el Señor repite 3 veces una frase que hoy también dirige a cada uno de nosotros: no tengan miedo. El Papa Francisco decía que el miedo es uno de los peores enemigos de la vida cristiana. El miedo paraliza, hace callar el testimonio, apaga la esperanza y nos impide confiar plenamente en Dios. Por eso Jesús insiste una y otra vez: no tengan miedo. El Señor sabe que sus discípulos enfrentarán la oposición del mundo. También nosotros vivimos en una sociedad donde muchas veces expresar la fe resulta incómodo. A veces tenemos miedo de hablar de Dios, de defender los valores del Evangelio o de vivir coherentemente nuestra fe. Tememos ser criticados, rechazados o incomprendidos. Pero Jesús nos dice: en lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. El Evangelio no puede permanecer oculto. La verdad de Dios está destinada a iluminar el mundo. El cristiano está llamado a vivir con valentía, no por sus propias fuerzas, sino por la confianza en el Señor. Y entonces Jesús pronuncia unas palabras que tocan profundamente
el corazón. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El Señor nos enseña a poner cada cosa en su lugar. Muchas veces damos demasiado poder a las opiniones humanas, al rechazo o a las dificultades temporales. Sin embargo, nuestra verdadera seguridad se encuentra en Dios San Jesús. Quiere liberar nuestro corazón de todas esas cadenas interiores que nos impiden vivir plenamente la fe, porque quien confía verdaderamente en Dios, descubre que ninguna circunstancia puede separarlo del amor del Padre. Y Jesús continúa profundizando este mensaje de confianza con una imagen llena de ternura. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo permita el Padre, y ustedes valen mucho más que muchos pájaros. Estas palabras son extraordinarias. Nuestro Señor nos está diciendo que nada de nuestra vida pasa desapercibido para Dios. El Padre conoce nuestras luchas, nuestras lágrimas, nuestras preocupaciones y nuestras heridas. No somos un número más en medio de la multitud. No somos olvidados ni insignificantes. Para Dios cada uno de nosotros tiene un valor infinito. Jesús llega incluso a afirmar, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Esto significa que Dios conoce hasta los detalles más pequeños de nuestra existencia. Él sabe aquello que nos preocupa y también aquello que nadie más conoce. Sabe las batallas que libramos en silencio, las oraciones que hacemos en secreto y las lágrimas que derramamos cuando creemos que nadie nos ve. ¿Cuántas veces podemos sentirnos abandonados o pensar que Dios guarda silencio? Tal vez alguno que escucha esta reflexión está atravesando una enfermedad, una dificultad económica, un problema familiar o una situación que parece no tener salida. El Evangelio de hoy viene precisamente a decirnos que Dios no nos ha olvidado. El Padre sigue cuidando de nosotros incluso cuando no comprendemos sus caminos. El Papa Francisco, comentando este Evangeliu, señalaba que existen 3 grandes tentaciones para el cristiano. La primera es suavizar el Evangelio, vivir una fe cómoda y no comprometida. La segunda es el miedo a la persecución o al rechazo por causa de nuestra fe. Y la tercera es pensar que Dios nos ha abandonado. Esta última tentación puede ser especialmente dolorosa. Incluso Jesús la experimentó en la cruz cuando exclamó, «¡Ah, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?». Todos podemos atravesar momentos de sequedad espiritual, de dudas o de oscuridad. Pero precisamente en esos momentos debemos recordar que la presencia de Dios no depende de nuestros sentimientos. Él permanece a nuestro lado, incluso cuando no logramos percibirlo. El Evangelio concluye con una invitación muy importante a quien me reconozca delante de los hombres. Yo también lo reconoceré delante de mi Padre. Jesús nos llama a ser testigos valientes. No se trata solamente de hablar de Dios con palabras, sino de vivir el Evangelio con nuestras obras, con nuestras decisiones y con nuestro modo de amar. Reconocer a Cristo significa permanecer fieles en medio de un mundo que muchas veces se aleja de Él. Significa perdonar cuando otros responden con odio. Significa mantener la esperanza cuando todo parece oscuro. Significa confiar cuando el miedo intenta paralizarnos. Significa vivir sabiendo que nuestra vida está en las manos del Padre en Jeremías. En la primera lectura, nos mostró a un hombre perseguido que no perdió la fe. San Pablo nos recordó que la gracia de Cristo es más fuerte que el pecado. Y Jesús hoy nos invita a desterrar el miedo y a vivir con confianza absoluta en Dios. Quizá hoy el Señor quiere repetirte personalmente estas palabras. No tengas miedo. No tengas miedo de tus problemas. No tengas miedo del futuro. No tengas miedo de dar testimonio de tu fe. No tengas miedo de confiar en Dios. Él conoce tu vida, te ama profundamente y jamás te abandona. Oremos juntos. Señor Jesús, hoy quiero poner en tus manos todos mis miedos, mis preocupaciones y mis inseguridades. Muchas veces permito que la ansiedad y las dificultades ocupen mi corazón. Enséñame a confiar en tu amor y a recordar que el Padre cuida de mí en cada momento. Dame valentía para dar testimonio de mi fe, fortaleza para enfrentar las pruebas y esperanza para caminar contigo cada día. Que nunca olvide que valgo mucho a tus ojos y que tu amor es más fuerte que cualquier miedo. Amén. Y ahora te invito a escribir en los comentarios: Señor, en ti confío y no tengo miedo. Comparte este video con alguien que esté pasando por momentos de temor, angustia o incertidumbre. Tal vez esta palabra sea exactamente lo que necesita escuchar hoy. Suscríbete al canal y activa la campana para seguir recibiendo diariamente el Evangelio y estas reflexiones que fortalecen nuestra fe. Que el Señor te bendiga, que la Virgen María te proteja y que la paz de Cristo permanezca siempre en tu corazón. Nos vemos mañana, si Dios quiere.